Buenos días, hermanos. Me tengo que concentrar para decir buenos días. Estoy acostumbrado a decir buenas tardes. Nosotros tenemos la reunión siempre por la tarde. Pero la verdad que es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. A muchos de ustedes los conozco, pero también veo caras nuevas. Y en eso también me gozo, porque uno ve el obrar del Señor, ¿no? Como Dios va añadiendo a aquellos que van a ser salvos a su iglesia, ¿no? Y en esto nos gozamos cuando vemos el obrar del Señor. Y este es el tiempo donde vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, es el Señor hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y qué importante que podamos preparar nuestros corazones para que Él nos ministre en esta mañana. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el 14 y 15. Yo había marcado solamente el 15. Primera de Timoteo, dije Primera de Corintios, me parece. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a leerlo de nuevo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias te damos porque nos has permitido levantarnos y porque nos has atraído hacia ti, Señor. Si estamos reunidos en este lugar es porque tú nos has convocado, Señor. Porque tu Espíritu ha obrado en nuestros corazones. Y hoy podemos estar delante de tu presencia. Y esto no es algo nuestro, sino es todo tuyo, Señor. A través de la obra de Cristo hoy podemos ser aceptos delante de ti. Hoy tú nos ves como tus hijos, no por lo que nosotros hicimos o podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y esto es un gran privilegio para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esto con gozo, con alegría, pero también con responsabilidad. El saber que estamos delante de tu presencia, que somos parte de tu iglesia, de tu pueblo, de tu reino, y que realmente podamos adorarte y alabarte con toda nuestra vida. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, y te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es la que tiene vida, tu palabra es la que obra en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y no es una carta más. Vemos que estas dos cartas a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta a Tito, se le llaman cartas pastorales. ¿Por qué? Porque es donde el apóstol Pablo instruye a estos jóvenes pastores cómo deben conducirse en la iglesia del Señor. Y vemos que Pablo va a dar muchas instrucciones a Timoteo de cómo debe ser su comportamiento, de cómo debe ser la elección de aquellos que van a liderar la iglesia, de cómo tiene que comportarse ante las herejías que pueden entrar en la iglesia, de cómo debe predicar la palabra del Señor, de cómo debe cuidar su vida personal.
Eh, son todas instrucciones necesarias para la vida de Timoteo. Y podemos ponernos a pensar, ¿y por qué Pablo escribe esta carta? Dice en el versículo 14 que hemos leído, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, de ir pronto a verte. Vemos que Pablo quería hablar esto con Timoteo personalmente, pero el temor de Pablo es no llegar a hablar con Timoteo nunca. Pablo estaba en la última etapa de su vida, ya su carrera estaba llegando al final y sabía que esto era muy importante para la vida de Timoteo y para la iglesia. Entonces Pablo se encarga de escribir esta carta, estas dos cartas, la primera que estamos leyendo ahora, hay una segunda carta y también la carta a Tito, justamente para instruir a estos hombres de Dios acerca de la tarea que ellos debían desempeñar. Y hermanos, podemos ver en esto la importancia que tenía para Pablo la iglesia. ¿Cuán importante era la iglesia? ¿Cómo se ocupa del cuidado de la iglesia? ¿Cómo se ocupa cómo la iglesia debe ser tratada? ¿Cómo la iglesia debe caminar? ¿Y por qué Pablo se ocupa de esto? Justamente por el valor que él le daba a la iglesia. Hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿por qué tenemos estos libros acá? Es porque el Señor ama a su iglesia. Porque el Señor cuida a su iglesia. Porque el Señor entregó su vida por la iglesia. Y Él desea que nosotros le demos el valor a la iglesia que la iglesia tiene. Cuando uno le da un valor a algo, se ocupa, lo cuida, se fija cómo lo va a hacer, de qué manera. Tiene todo estructurado, pero no por una cuestión sino decir que no se me escape nada. Esto tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque me importa lo que estoy haciendo. Tiene valor lo que estoy cuidando. Y escuchaba al hermano que abría la reunión en esta mañana y decía el privilegio que tenemos de ser iglesia. El privilegio que tenemos de reunirnos en un lugar que hoy puede ser mañana puede ser otro lugar físico. La importancia no es el lugar, sino la importancia es la iglesia que está en ese lugar. Y podemos preguntarnos en esta mañana una vez más, ¿qué valor tiene la iglesia para mí? ¿Qué valor tiene lo que la iglesia hace? ¿Qué valor tiene el día del Señor para mí, que es el domingo? ¿Qué valor tiene congregarme junto a mis hermanos, como escuchamos hoy, adorar al Señor? Para mí es algo común, es algo ordinario o es algo extraordinario. Hermanos, que lo hagamos rutinariamente, semanalmente, no significa que sea algo ordinario. A veces cuando comenzamos a hacer algo y lo repetimos muchas veces, puede ser algo majestuoso, pero se transforma en ordinario porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Pero que nosotros estemos reunidos hoy en este lugar no es algo ordinario, sino que es algo extraordinario. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero un día, por su gracia, el Señor nos alcanzó. El Señor nos arrastró hacia Él. El Señor puso la fe en nuestros corazones, nos llevó al arrepentimiento. Y no solamente que hizo eso, sino que por medio de su Espíritu nos insertó en su cuerpo, que es la iglesia. Y hoy tenemos este privilegio tan grande de ser parte de su pueblo, de su familia, de su reino. Y esto no es algo común ni ordinario, sino que es algo extraordinario, que tenemos que darle el valor que tiene. Por eso
En esta mañana vamos a considerar de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, cómo debemos conducirlo en esto tan precioso y tan importante que es la iglesia. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Hermanos, nosotros somos una familia compuesta por muchos hermanos, donde el primogénito es Cristo. Él es el primero. Y de un Padre que es nuestro Dios, que nos trata amorosamente, que nos cuida, que nos guía, que obra en nosotros. Y hoy podemos acercarnos a Él como hijos por la obra de Cristo. Y tenemos ese privilegio. Ya no somos más extranjeros, ya no somos más extraños, ya no somos más enemigos de Dios. Ahora somos sus hijos, hermano. Efesios 2:19 dice así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte de su familia. Hijos de un mismo Padre. Él, por medio de Cristo, nos adoptó como sus hijos. Y hace no mucho tiempo descubrí que para los judíos el tener un hijo natural, de acuerdo a sus leyes, podía ser desheredado. Pero si un judío adoptaba un hijo, ese hijo nunca podía ser desheredado. Hermanos, Dios Padre nos adoptó como sus hijos y nunca nos va a desheredar. Nunca va a decir, tú no eres mi hijo. Y eso es una gran bendición para nuestra vida. Hermanos, ser parte de su familia trae muchas bendiciones para mi vida, pero también trae muchas responsabilidades. Así como en un hogar, tanto el padre, la madre, los hijos, en esa comunión, en esa relación que tienen, reciben bendiciones y van creciendo dentro de su hogar, también tienen responsabilidades, cada uno en su tarea, en su rol. Y nosotros como familia de Dios, como iglesia de Dios, tenemos también responsabilidades, obligaciones para con el Señor y para con nuestros hermanos, que somos parte de esta gran familia. Podríamos preguntarnos cómo vivimos nosotros esta relación. Yo pensaba en una casa normal, ¿no? Una familia puede vivir en una casa, estar padre, madre, hijo, conviviendo dentro del mismo techo, pero no vivir como una familia. Y tristemente, esto se ve mucho hoy en la sociedad, ¿no? Personas individualistas que viven pensando en sí mismos y pueden vivir dentro de las mismas cuatro paredes, pero están aislados. Cada uno piensa en su situación, en lo que quiere, en lo que tiene que hacer, sin importarle lo que al otro le pasa, lo que el otro necesita. Y esto se ha perdido mucho, ¿no? En la sociedad de hoy, la familia se ha desvirtuado. Y todo esto es por causa del pecado, hermano. Pero esto no puede suceder en la iglesia. Yo debo ocuparme de la necesidad de mi hermano. Yo debo ocuparme de lo que le pasa o no le pasa a mi hermano. Yo soy responsable de la vida de mi hermano. Hermano, a veces pareciera que yo soy responsable solamente de mi vida. Yo soy responsable también de la vida de mi hermano. En una iglesia donde no hay un cuidado mutuo, se pierde la naturaleza de la iglesia. Se pierde el propósito de la iglesia. Cuando yo le doy valor a la familia de la fe,
a la relación que en Cristo tengo con mi hermano, me involucro, me comprometo, estoy dispuesto a actuar en sea cual sea la necesidad. El apóstol Pablo le escribió a sus hermanos de Filipo, ¿no?, la carta a los filipenses, estando preso, y él hablaba del gozo que sentía de ver el crecimiento de sus hermanos, de ver que a pesar de que él estaba preso, la palabra de Dios fluía y muchos creían en Cristo. Pero él también le daba valor y agradecía a estos hermanos que siempre estaban dispuestos a ayudarle en su necesidad. Dice Filipenses 4, capítulo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Vemos la importancia que Pablo le daba al cuidado de los hermanos de Filipo que tenían por él. Estos hermanos no veían a Pablo asiduamente. ¿Por qué? Porque Pablo viajaba predicando el Evangelio en distintas ciudades y estaba un corto tiempo en los lugares donde él predicaba y establecía una iglesia. Y luego se dirigía por carta, enviaba a algún compañero de milicia. Pero vemos que estos hermanos de Filipo continuamente estaban prestos, atentos a la necesidad que Pablo tenía. Y como dice Pablo, más de una vez estaban solícitos para enviarle dinero o algo que él estuviera necesitando. Y hermano, vemos que esto es la iglesia. Velar por las necesidades, mi hermano. No todos vivimos las mismas realidades. No todos pasamos las mismas situaciones. Pero qué importante que si yo puedo ayudar a mi hermano en la necesidad que le está pasando, esté presto a hacerlo. Y para eso me tengo que involucrar. Para eso me tengo que comprometer. Para eso tengo que amar a la iglesia de Cristo. No solo puedo y debo ocuparme de la necesidad física, material que pueda haber, sino también de la salud espiritual de mi hermano. Dios ha puesto ancianos, diáconos en la iglesia para que cuiden la salud espiritual de la iglesia, para que expongan la palabra, para que realmente guíen la iglesia del Señor. Pero saben que los responsables del crecimiento, de la edificación de la iglesia, son todos los miembros de la iglesia. No es solamente el pastor o los pastores y los diáconos, sino son cada uno de los miembros de la iglesia. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, fíjense que Pablo no le está hablando a los pastores de Galacia, a los ancianos, a los diáconos, sino que le está hablando a los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Fíjense que Pablo le dice a la iglesia, a los hermanos de Galacia, cómo deben
confrontar a aquel hermano que está en falta, que está llevando una vida no muy ordenada, y nos enseña cómo debemos hacerlo, pero nos dice que debemos hacer. A veces preferimos quedarnos a un costado. Bueno, eso que lo haga otro. A mí no me gusta decir estas cosas. Hermanos, yo soy responsable de la vida de mi hermano. Dios me ha puesto en un cuerpo, en una familia, para que nos cuidemos mutuamente, para que nos ocupemos mutuamente el uno del otro. Esa es mi responsabilidad como parte de la familia de la fe. ¿Cómo debo hacerlo? Como dice el apóstol, con espíritu de mansedumbre. Sabiendo que si hoy mi hermano está caminando desordenadamente o está haciendo algo que no es lo correcto, tranquilamente yo podría estar en su lugar. No creerme mayor o superior o hablarles desde un púlpito, sino poniéndome en su lugar y guiándole a Cristo para que su vida pueda ser restaurada. Hermanos, el mismo Jesús, cuando uno va a Mateo 18 y ve, cuando habla de la disciplina en la iglesia, Él nos enseña cómo tratar esto y en todo momento vemos que Él habla de la restauración de aquella persona que es parte de la iglesia. Cómo uno tiene que ir a este hermano y confrontarlo y luego llamar a testigos y luego presentarlo a toda la iglesia. Y si esto no causa ningún resultado en el corazón del hermano, bueno, tenle por gentil y publicar, que si no ha conocido a Cristo, predicar el evangelio. Pero nunca me puedo desentender. No, nunca puedo decir, bueno, esto no es mi problema, que se ocupen los pastores, para eso Dios los puso. No, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ocuparnos, animarnos, exhortarnos, alentarnos. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, debemos considerarnos unos a otros, dice el apóstol. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios ya preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y la tarea nuestra es estimularnos mutuamente a que andemos en esas obras, a que caminemos en el Señor, a que sirvamos al Señor, a que obedezcamos al Señor. Que no nos dejemos de congregar. ¿Qué pasa cuando un hermano no viene un domingo, no viene otro domingo? ¿Pasa algo en mi corazón o me da lo mismo? Digo, no, tengo que ocuparme. ¿Qué estará pasando con este hermano mío? O pienso, bueno, algún día vendrá de vuelta. Hermanos, ¿qué importancia tiene para mí la vida de mi hermano? Y eso tiene que ver con el valor que yo le doy a la iglesia. Isaías hablaba acerca del tiempo de la pandemia y recuerdan que estuvimos varios meses sin poder congregarnos, ¿no? Sin poderlo hacer físicamente. Lo hacíamos virtualmente por medio de una camarita, ¿no? Un celular, una compu, pero no podíamos estar juntos. Y no era lo mismo. No era lo mismo. Necesitábamos estar juntos. Y saben que, recuerdo, pasaron como 7 meses hasta que nuevamente empezó a haber una apertura y de a poquito empezamos a congregarnos. Y había muchos hermanos que querían hacerlo antes. Querían que rompamos las leyes y que, bueno, que no importa lo que pasara. Y porque tenían esa necesidad de estar juntos, de compartir, de estar en comunión, de alabar, de adorar al Señor juntos, como escuchamos hoy. Y tristemente había alguno por ahí
que se había enamorado de lo virtual, que se abrió y empezamos a congregarnos, pero qué lindo que es mirarlo de mi casa. Hermanos, y esto es triste, porque de acuerdo a lo que yo hago o no hago, muestro el valor que le doy a la iglesia, el valor que le doy a la familia de la fe, el valor que le doy a lo que Cristo hizo por mí. Hermano, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy estemos reunidos en este lugar. Cristo amó y ama a su iglesia. Cristo desea estar con su iglesia. En esa última noche con sus discípulos antes de ir a la cruz, el Señor les dijo cuánto deseé este momento, este tiempo de compartir esto con ustedes. Hermanos, lo que la iglesia hace ya estaba en el corazón de Dios desde el principio. Por eso yo digo que esto es algo extraordinario, que muchas veces lo tomamos como algo ordinario y no le damos el valor que esto tiene. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios vivo. Y esto tiene primero que producir un temor reverente en nuestro corazón. Estamos delante del Dios vivo. Estamos delante de su presencia. Siempre estamos delante de su presencia, ¿no? Porque tenemos un Dios que todo lo ve. Nadie puede escapar de su presencia, todo lo conoce. Pero cuando nos reunimos en este lugar, cuando ustedes se reúnen los domingos por la mañana, en este lugar, el Señor está aquí. Su presencia está aquí. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y eso tiene que traer confianza, seguridad, pero también un temor reverente. ¿Cómo me presento delante de su presencia? ¿Cómo me preparo para estar delante de su presencia? Venimos preparados para realmente adorar con nuestros labios, con nuestro corazón al Señor. Venimos preparados para tener una comunión sincera, verdadera con nuestros hermanos. Hermanos, ¿cómo me preparo cada domingo para venir a la casa del Señor? Pensaba, el Señor nos ha convocado. ¿Usted qué cree? ¿Usted vino porque tenía ganas de venir? Sí, tenía ganas de venir. Pero ¿quién pone el querer ir a hacer en su corazón? El Señor. El Señor le convocó en este lugar. ¿Qué pasa si nos convoca el presidente de la nación? Un día recibimos una carta y el presidente nos ha convocado a la Casa de Gobierno. Tal día, a tal hora. Seguramente voy a tener una preparación para ese día. Me voy a buscar abrir el ropero, qué es lo mejor que tengo acá. Este traje, esta camisa, estos zapatos. ¿A qué hora me convocó? A las 10. Yo voy hasta 9:30. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Le extiendo la mano? ¿Qué voy a decir? ¿Cuáles serán mis palabras? Hermano, seguramente me voy a preparar de esta manera, porque es un acontecimiento especial. El presidente me ha convocado. Me voy a reunir con él. Bueno, en esta mañana nos convocó el Rey del universo. En esta mañana nos convocó el Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo nos preparamos para estar delante de su presencia? ¿Con qué actitud venimos? ¿Es un día más? ¿Es algo normal? ¿Es algo común?
es algo ordinario, es un tiempo especial, donde me preparo mi corazón ante Él, porque voy a estar delante de su presencia. El tercer punto, Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene y protege la verdad. La iglesia proclama el Evangelio. La iglesia transmite la verdad del Señor. Y ese es el mandato que tenemos como iglesia, ¿no? Dice Mateo 28, 19, luego de ir a la cruz, Jesús les dio este mandato a sus discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia está encargada de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no solamente de alcanzar a los perdidos, sino de enseñar luego que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Hermano, esa es la tarea de la iglesia. Predicar la verdad, anunciar las buenas nuevas y enseñar y hacer discípulos a aquellos que han creído en Él. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios da a conocer la verdad de su palabra por la iglesia. Hermanos, no debemos ocultar la verdad del Evangelio. No debemos guardarla solamente para nosotros, sino debemos compartirla con otros. Porque este es el mandato de nuestro Dios. Este es el deseo de nuestro Dios, que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo van a conocer la verdad? Cuando les sea predicada, cuando les sea exhibida. La iglesia es la encargada de proclamar el Evangelio, de proclamar la verdad. También la iglesia debe vivir la verdad que proclama. Hermanos, y esto es muy importante. La iglesia no solamente sostiene la verdad pues, con el mensaje, sino con su vida. Hechos nos muestra el comienzo de la iglesia, ¿no? Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que comienzan a predicar el Evangelio y donde comienzan a tener un montón de dificultades, un montón de situaciones, un montón de contratiempos, pero hay una palabra que debe quedar marcada en nosotros, que ellos perseveraban. Hermanos, el hacer la tarea del Señor va a llevar contratiempos, va a llevar dificultades, va a haber cosas que no van a salir como nosotros no esperamos, pero qué importante que podamos perseverar en lo que Dios nos ha mandado, en lo que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hermanos, ellos perseveraban en la comunión, perseveraban en el conocimiento de Dios, perseveraban en los sacramentos, en lo que Dios le había dejado, perseveraban en las oraciones. Y esto fortalecía a la iglesia. Y Dios iba añadiendo a aquellos que habían de ser salvos. Qué importante que podamos perseverar en el Señor. Y esto sabemos y entendemos, creemos, que es el Señor el que nos hace perseverar en Él. La obra salvífica, desde principio a fin, le pertenece al Señor. Él nos salva, nos redime, nos inserta en la iglesia, que es su cuerpo, y nos hace perseverar hasta el día que nos vayamos con Él. Creemos eso.
pero también creemos que nosotros tenemos una responsabilidad. Por algo Pablo le dice a los hermanos en Filipo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque es Él el que pone el querer y hacer en vosotros por su buena voluntad. Hermanos, Él pone el querer y el hacer en mí. Él me guía hacia Él. Ahora yo debo ocuparme de esto extraordinario que el Señor hizo en mi vida, con temor y temblor. El testimonio confirma la verdad proclamada. Hermano, la vida que nosotros llevamos en la iglesia, en este lugar, en nuestro hogar, porque la iglesia de Cristo somos todos los días, donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio. El testimonio confirma la verdad que estamos anunciando, la verdad que estamos proclamando. Y esto es lo que Pablo resalta de la iglesia en Tesalónica. Pablo llegó a Tesalónica en un momento de mucha aflicción, predicó en ese lugar casi teniéndose que huir rápidamente. Varios hermanos que creyeron en Cristo por la predicación de Pablo fueron presos. Y esta iglesia empezó a crecer en una gran tribulación. No estaban tan placenteramente sentados o parados como estamos nosotros en esta mañana acá. Tenían que andar huyendo, escondiéndose. Pero Pablo resalta algo de estos hermanos. Al tiempo de haber ido, Pablo recibe noticias de estos hermanos y le escribe esta carta. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, Pablo está diciendo, la verdad del Evangelio por usted ha sido divulgada en todas las ciudades cercanas. Ya no tenemos necesidad de hacerlo nosotros porque ustedes ya lo hicieron. Recibieron la palabra y la compartieron. Pero no solamente eso, sino que sus vidas son un testimonio vivo de lo que Cristo hizo en ustedes. Cómo dejaron de servir a los ídolos, aquellos de los cuales se postraban antes, para servir y adorar al Dios verdadero. Hermano, el Evangelio transforma las vidas. El Evangelio cambia las vidas. El Evangelio hace nuevas criaturas, no hace parches. Hace personas nuevas. Hace personas perfectas, no, porque seguimos siendo pecadores. Pero sí hace personas que buscan y desean agradar al Señor con su vida. Que son imperfectas, que pecan muchas veces, pero que se arrepienten. Y que buscan que su vida sea un testimonio vivo de la obra de Cristo. Hermanos, sostenemos y protegemos la verdad, defendiendo la verdad del error. En ese tiempo había falsos maestros que se involucraban, que se intrometían en la iglesia y con sus falsas enseñanzas querían desviar a ciertos hermanos. Y Pablo advertía acerca de esto y cómo contrarrestaba lo falso con lo verdadero. Hermanos, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que algo no es verdad? Porque conozco la verdad. Me acuerdo siempre, el pastor Mario, mi viejo pastor, decía que la mejor manera de conocer un billete falso era conocer bien el verdadero, ¿no? Había una época donde había muchos billetes falsos, ¿se acuerdan? Ahora casi que no se ven, o por lo menos yo hace rato que no recibo uno. Todo virtual ahora, casi se usa muy poco billete. Pero en un tiempo era común, ¿no? Mirá este. Cuando lo miraba bien era una entrada de circo, no era un billete.
Pero algunos estaban bien hechos. Algunos podían pasar. Bueno, ¿cómo me daba cuenta yo si ese billete no era verdadero? Porque tenía uno verdadero y no, le falta esto, no tiene esto. Y lo mismo pasa con la verdad de su palabra. Cuanto más conozco al Señor, más cuidado voy a estar del error, de la herejía, de lo falso, de aquello que no es verdadero. Por eso es tan importante meditar en su palabra, profundizar en su palabra. Tengo la responsabilidad de conocer su palabra. Hermano, esto no es solamente responsabilidad del pastor, de vuelta, digo. No es porque sea pastor o esté el pastor acá, No, los pastores tenemos muchas responsabilidades. Y somos los encargados de instruir al pueblo con la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros somos responsables de cómo recibimos esa palabra, de ocuparnos de profundizar en esa palabra, de meditar en esa palabra, de hacer como hacen las vacas cuando se alimentan. Vieron que las vacas tienen más de un estómago. Y cuando comen el pasto, capaz que va a sonar medio feo lo que voy a decir, pero lo mastican mucho tiempo y lo mandan al primer estómago. Y luego vuelve a la boca. Lo mastican. Y van de vuelta al primer. Y vuelve a la boca y lo mastican. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que el pasto queda transparente. Hasta que le sacaron todos los nutrientes, todo lo que ese pasto le podía dar. Y ya ahí sí, va para adentro. Bueno, eso mismo tenemos que hacer con la palabra del Señor. Masticarlo. Y quiere que le diga algo, nunca va a quedar transparente la palabra. Nunca le vamos a sacar todos los nutrientes. Porque la palabra de Dios es abundante. Porque siempre va a tener algo más. Pero es mi responsabilidad profundizar en eso, meditar en eso. Y voy a estar protegido de las herejías. Voy a estar protegido del error. Y voy a cuidar también a mis hermanos cuando puedan caer en uno de esos. Nuestro hermano Judas, no el traidor, en el versículo 3 de su carta dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La carta de Judas trata de esto, de herejías, de falsos maestros que habían entrado en la iglesia. Y Judas advierte a sus hermanos a que contiendan ardientemente por la fe. Hermano, a veces contendemos por tantas cosas que no son importantes, pero para defender el Evangelio sí debemos contender. Hacerlo con un espíritu de mansedumbre, hacerlo con amor, pero ser firme en lo que nosotros creemos. Cuidando la iglesia del Señor, cuidando a nuestros hermanos, defendiendo la palabra del Señor. La iglesia tiene una responsabilidad activa de defender la doctrina, lo que hemos recibido del Señor, lo que nosotros creemos. Título 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Hermanos, conocer la palabra, retener la palabra y poder estar preparado para debatir, si es necesario, acerca de la verdad que nosotros creemos. Por eso, como iglesia del Señor, no solo debemos conocer la verdad, debemos sostenerla, protegerla, vivirla y predicarla. Ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos como iglesia. Darle el valor que la iglesia tiene. Darle el valor de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia determina, porque es el Señor guiando a su iglesia. Hermanos, cuando la iglesia está sometida a sus palabras, cuando la iglesia mueve sus pasos conforme a la palabra del Señor, no es un hombre dirigiendo a la iglesia, es el Señor mismo dirigiendo a su iglesia. No nos olvidemos que es su iglesia, no es nuestra iglesia, es su iglesia. Y Él dirige a su iglesia. Él es el que determina.
Él es el que hace. Él es el que manda. Y yo debo tomarlo de esta manera. Por eso es importante que a través de esta palabra, yo sinceramente les digo, yo me miro primero a mí. Yo estas palabras se las pongo a ustedes, pero primero las pongo a mi vida, a mi corazón. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿me estoy conduciendo de una manera digna en la iglesia, a la luz de esta gran verdad? ¿Me presento ante Él cuando me reúno como iglesia con un temor reverente, siendo consciente delante de quién estoy? Escucho su palabra con un corazón dispuesto a obedecerle, aunque esa palabra me confronte, aunque esa palabra sea dura, aunque esa palabra me haga moverme de la silla, la recibo con un corazón dispuesto a ponerla por obra en mi vida. Estoy cuidando la unidad del cuerpo de Cristo. Estoy luchando contra el pecado que mora en mí. Hermanos, porque nosotros somos responsables de nuestra vida, como le decía en un principio, pero también de la vida de nuestros hermanos. Y mi pecado no me afecta solamente a mí, afecta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo estoy tratando el pecado? ¿Estoy luchando contra ese pecado? ¿Busco mortificar el pecado en mi vida cada día? ¿Cómo vivo en lo cotidiano, hermano? El lunes, el martes, el miércoles, en mi hogar, en mi trabajo, en la facultad, en el colegio. ¿Mi vida fortalece o debilita el testimonio de la iglesia? Son preguntas que yo debo hacerme. Son preguntas que llevan a examinar mi vida, a examinar mi corazón. Y si en esta mañana reconocemos que estamos en falta, ¿qué debemos hacer? Debemos poner nuestros ojos en Cristo. Debemos ir a Él. Debemos mirarle a Él. Debemos contemplarle a Él. Debemos someter toda nuestra vida a Él. Hay una buena noticia para nosotros. Hermanos, Él sigue edificando su iglesia. Él sigue santificando su iglesia. Él sigue obrando en cada uno de nosotros, cada día. A veces pareciera que Dios no está obrando. ¿Sabe qué Dios está obrando? Todos los días en nuestra vida. Ocupémonos de esta salvación tan grande que Él nos ha dado. No contristemos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Tomemos a la iglesia y a ser parte de la familia de la fe, no como algo común, como algo ordinario, sino como algo extraordinario y glorioso. Termino con este pasaje. Filipenses 1, versículo 6. Pablo le dice a sus hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, si dependiera de nosotros, estaríamos al horno. No podríamos llegar ni a la esquina. Pero aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar cada día hasta que estemos con Él. Alabado sea su nombre. Dios le bendiga en esta mañana.